Muchas gracias a todos por la invitación. Sebastián, Damián, Leandro Gastón y a todos los que están acá, los presentes. La verdad es un placer volver a estar acá con todos, un lugar que nos sentimos de la casa y estamos súper cómodos. Yo les voy a pedir perdón a todos, estoy con un inconveniente familiar que bueno, me está haciendo salir desde un sanatorio, con un problema con mi nena. Está todo bien, pero bueno, estoy en una situación muy particular. Entonces, bueno, voy a estar nada más que en esta primera parte y después me voy a tener que desconectar. Pero bueno, estoy súper contento con las expositoras. Hubo un inconveniente con Yasmina Awad. Yasmina Awad es mi esposa y bueno, tuvimos un problema con nuestra hija y entonces Yasmin no pudo estar hoy. Yo voy a estar un ratito. La jornada de hoy viene de la mano de un libro de Fabián Di Plácido, una propuesta que me hizo hace un tiempo sobre hacer un libro de género, pero intentar encararlo analizando diferentes resoluciones. Entonces, lo que hicimos fue intentar ver la forma en la que el libro no solamente sea un comentario a fallos, sino que haya una división interesante de lo que son los fallos, que entendemos que intentan tocar temas muy variados y muy completos de lo que es la casación provincial de la provincia de Buenos Aires, lo que excede lo que es el derecho penal y pasa a ser un problema social, lo cual el libro también intenta demostrar poniendo énfasis en todas las diferentes situaciones que se dan. Sumado a todos los inconvenientes que marca el libro, en mi condición de defensor oficial federal de la Cámara Federal de La Plata, lo veo en el día a día con los inconvenientes que hay con el creciente número de mujeres que se encuentran detenidas en las cárceles, muchas veces ellas ocupando eslabones los más débiles de las cadenas y habiendo una clara diferencia entre lo que es las personas que realmente mandan en las acciones criminales dedicadas al narcotráfico y la función de la mujer, viendo que en los últimos años creció el doble la cantidad de presas mujeres que la cantidad de presos hombres, viendo que en los últimos 5 años creció un 342% la cantidad de mujeres trans que se encuentran detenidas en el sistema federal. Entiendo que es un tema que tiene que ser abarcado desde muchos aspectos y por eso me parece que tanto el libro como la presente jornada, en la que tanto Lourdes como Victoria van a contar un poco, no solamente el artículo, el fallo, sino una problemática que vivimos día a día y que crece y que merece ser puesta en agenda y tratada. Está en agenda, pero el hecho de que esté en agenda no quiere decir que no se siga tocando. Entonces, nosotros, por intermedio de esta jornada y por intermedio del libro, intentamos seguir dándole una vuelta de tuerca como para seguir poniendo en agenda desde diferentes. Muchas gracias, Pablo. Yo simplemente les voy a agradecer a todos los presentes por interesarse en este evento. Ya a esta altura del año nos hace un poquito más complicado. También le voy a agradecer a las autoridades del Instituto Penal, que acá estoy viendo algunos, Santiago Irizarry y a Jonathan Robert, por facilitar la realización de este evento, y por supuesto a vos, Pablo, por traernos siempre alguna propuesta académica interesante y novedosa para compartir. Y nada, bueno, simplemente también aprovechar de este evento, de la temática que se nos trae, porque obviamente, si bien no es tan novedosa, ya que la temática se va consolidando en el tiempo, como es en la jurisprudencia, tal cual van a demostrar las expositoras, pero lo cierto es que no deja de haber novedades y nos demanda constantemente la especialización y estar actualizados, tanto a quienes ejercemos la defensa de imputados, como a quienes patrocinan a víctimas, y por supuesto a los funcionarios judiciales. La perspectiva de género es una demanda constante en el ejercicio del derecho. Así que bueno, agradecerle nuevamente a Pablo y a las expositoras, y sin más que agregar los dejo con la doctora Alonso Barneche, que va a moderar el evento. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, en el día de hoy va a exponer la doctora Victoria Fraga Utles sobre reflexiones sobre la investigación en los casos de violencia por motivos de género. Victoria es abogada por la UBA, es magíster en Sociología Jurídico-Penal por la Universidad de Barcelona y es especialista en políticas públicas y justicia de género por el Claxo. Así que, doctora, le concedo la palabra y muchas gracias por estar presente hoy. Bueno, muchas gracias
a todos, al Colegio de Abogados y Abogadas de La Plata, por el espacio, a Pablo también, Ordóñez, por, bueno, más allá de su situación particular, estar también presente, un gusto. Y bueno, aprovecho un poco lo que decía Pablo justamente respecto de que la cuestión, el enfoque, la problemática relacionada con la violencia por motivos de género, entendemos hoy en día que ya no es una cuestión específica de una disciplina en particular, sino que es una cuestión social, un problema social, y que de los problemas sociales salimos socialmente, como para hablar de justamente este título. ¿Por qué reflexiones sobre la investigación así de amplio? Porque bueno, en la actualidad, y de la mano con esto que decía Pablo, comprendemos que la violencia por motivos de género tiene un sinfín de expresiones, y que muchas veces en esas expresiones ingresan al servicio de justicia, pero que no se agota ni que comienza en el servicio de justicia. Por eso es que se dice que para abordar este tipo de violencias es necesario tener una mirada multiagencial e interseccional. Entonces, desde el mundo jurídico, judicial, legal, repensar las prácticas propias del sistema de justicia es fundamental, como por ejemplo el analizar los lentes con los que ven al mundo las personas que trabajan en una fiscalía, o en un juzgado, o en una defensoría, así como los lentes de los abogadas, las abogadas que litigan este tipo de casos, de problemáticas, pensar qué tipo de herramientas de investigación cuentan estos abogadas, estos profesionales dentro del servicio de justicia, la prueba que se produce, y sobre todo cómo es interpretada esa prueba, pero también es importante dimensionar otras cuestiones que tocan a este mundo legal, jurídico, como por ejemplo los sentidos que genera el lenguaje jurídico respecto de cómo se construye una realidad, una verdad oficial, y en ese sentido cómo esta verdad o realidad oficial que queda plasmada en ese expediente, en esa litigación, ayuda a deshacer o a fortalecer las estructuras asimétricas de poder, que son las que generan estas violencias por motivos de género. También podemos pensar respecto de qué tipo de reparación ofrecemos a las personas que sufren estas violencias, y cómo seguir trabajando con las personas que ejercen estas violencias. Y todo esto puede, y a mi entender debe, ser pensado desde la esfera de lo que hacemos los y las abogadas. En resumen, a lo que apunto es hacernos, por ejemplo, la siguiente pregunta de la mano justamente del fallo que yo comenté en el libro que contaba Pablo, que era un caso, una situación de abuso sexual, agresiones sexuales al interior de una pareja, de un matrimonio. La pregunta que me dispara ¿es posible trabajar un caso de agresiones sexuales al interior de una pareja sin comprender el contexto en donde sucede, sin analizar las violencias históricas, estructurales, sin analizar los sentidos que circulan en los entramados de los roles de género, de las relaciones hegemónicas heteropatriarcales? De allí que me parece que sea tan complejo e interesante poder hacer todos estos tipos de análisis, como decía antes, desde lo multiagencial e interseccional. Entonces, a lo que apunto es que el entramado de violencias no puede ser mirada, este entramado, esta problemática, de forma recortada desde el momento en el cual se judicializa un conflicto, sino que también hay que comprender cómo y por qué llegó ahí, o eso es al menos lo que pienso, y sincerarnos también respecto de qué tipo de soluciones se ofrecen en el mundo de lo legal para colaborar verdaderamente, interviniendo de un modo positivo en esa vida y en ese contexto de violencias. Entonces, bueno, para empezar a reflexionar y con sus lecturas, traigo a autoras, autores, por ejemplo, como Costanza Pagani, Blas Radi, que es Costanza psicóloga, Blas profesor de filosofía, que escriben, entre otras cosas, respecto de la trampa
en la que podemos caer con el uso generalizado del aditamento del término perspectiva de género, porque es interesante también problematizar esto, y como decía Sebastián, bueno, no es algo novedoso, pero es algo que sigue sucediendo. El trabajar en las temáticas y quizás no terminar de encontrar los modos de incidir verdaderamente en este tipo de conflictos sociales. Entonces, estos autores dicen que hay numerosas iniciativas académicas, legales y políticas que articulan una narrativa triunfalista que toma la perspectiva de género como núcleo, y genera una falsa creencia que sostiene que el aditivo perspectiva de género reconoce derechos. Explican que los femicidios, cuya estadística se inscribe de manera constante en el dominio de la revelación a partir de la exposición del caso a caso, es un relato cuyo análisis se reduce a la identificación de la víctima y el victimario, y favorece la promoción de medidas inmediatas de atribución de culpa. Es decir, tomamos conocimiento de un femicidio en los medios periodísticos, y rápidamente se está individualizando víctima-victimario, y la resolución de este conflicto a través de una pena privativa de la libertad en general. Entonces, cuando pensamos en los modos en los que son analizados los datos de los femicidios, de las violencias extremas por motivos de género, y también de las agresiones sexuales, de las cuales en general no hay muchos datos, también traigo a la politóloga María Eva Pavón Tolosa, que hace hincapié en la necesidad de cuantificar a la violencia como objetivo político en sí mismo, hasta el momento desprovisto de un esquema de intervención sobre las causas y contextos que estructuran las desigualdades de género en las que emergen esas violencias. Es decir, tenemos el dato duro de la cantidad de femicidios. Eva Pavón Tolosa lo que dice es, bueno, comprender las causas y contextos en donde emergen estas violencias también sería fructífero a la hora de trabajar en qué tipo de respuestas les damos. Porque también la respuesta estatal y la respuesta inclusive como abogados, como abogadas que damos a esas violencias, va a estar íntimamente relacionada con el conocer de dónde emergen justamente, cuál es ese contexto en donde suceden. Luego, pensando en la práctica concreta, tenemos distintas recomendaciones de los modos en los cuales podríamos trabajar, ¿no? Por ejemplo, el protocolo de muertes violentas por motivo de género, de UFEM, es muy conocido, de la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres de la Procuración General de la Nación, que es una adaptación de la realidad argentina, de la legislación nacional, del modelo de protocolo latinoamericano de investigación de las muertes violentas de mujeres por razones de género, de ONU Mujeres y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Digamos, este es un protocolo que las distintas provincias fueron firmando convenios, adaptando también el convenio que estos consultores y digamos que la gente especializada de la ONU, con este trabajo con esta fiscalía, con la UFEM, adaptaron para la legislación, y las distintas provincias, la provincia de Buenos Aires, si mal no recuerdo, no sé si fue la Corte, pero la Procuración General convenió también para la aplicación de este protocolo. Luego también la UFEM cuenta con una guía de actuación en casos de violencia doméstica contra las mujeres, en donde también se incorpora información respecto de cómo producir prueba, de cómo relacionarse con las personas que acuden a justicia. Son 2 protocolos que están en su página web, y como decía, bueno, proveen de ideas para pensar en la prueba, en el contexto del fenómeno, y por ende también en cómo interpretar lo que vemos, en cómo interpretar lo sucedido. También tenemos mucho escrito a lo que podamos acudir respecto de la Corte y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con los fallos, con las recomendaciones, que son una guía respecto de cómo valorar el testimonio de las mujeres que sufren violencia, de cómo hacer preguntas, de cómo hacer un análisis de la prueba que no revictimice, cómo no reforzar esos estereotipos que ya están tan afianzados por dentro y por fuera del mundo de lo jurídico. Hablan también respecto de la importancia de la no impunidad, la famosa debida diligencia reforzada, y hablan, bueno, de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres y LGBTI+.
Siguiendo con un plano más del orden de lo práctico, podemos pensar, por ejemplo, en una autora, amiga, Gisela Santangelo, que escribió distintos artículos respecto de la importancia de lo que es el quehacer esto del mundo jurídico, legal, de la importancia de cómo preguntar, qué preguntar, cuándo preguntarlo, hablando del testimonio de la mujer que sufre la violencia. Respecto del testimonio que sufre la violencia también hay mucho para decir, como dice Julieta Di Corleto, las situaciones que ingresan al servicio de justicia tienen un contexto, y en ese contexto siempre va a haber otra prueba, denominada indirecta indiciaria, que nos ayude a reconstruir qué le pasaba a esa persona de carne y hueso. Hay una cita de ella en un libro que a mí me gusta mucho, que dice: los casos de violencia de género que llegan a los tribunales son problemas reales, complejos y abiertos, muy diferentes a los ejercicios cerrados que descuidan detalles y poco invitan a identificar la información relevante sobre la que se debe indagar o las medidas de prueba que se pueden ordenar. Por otro lado, bueno, siguiendo con lo que dice Santangelo, ella explica que quien recibe las denuncias debe contar con empatía, conocimientos específicos para llevar a cabo entrevistas respetuosas, consultar a la persona que será entrevistada por la identidad de género, de la persona que quiere que le reciba su testimonio, de allí que la construcción de políticas afirmativas en los espacios laborales para el ingreso de personas trans sea fundamental. Sugiere también que quien lleva la entrevista se presente con su nombre personal, a fin de entablar una relación más personalizada, favorecer el intercambio, cosas que parecen sencillas, pero sostener el contacto visual, decir tu nombre, tener otro trato, ¿no?, con la persona que está acudiendo al abogado o la abogada, al operador judicial, para contarle algo íntimo, personal y traumático que puede haber sucedido en su vida. También es interesante esta como sugerencia que sean dos personas que estén en la declaración, para que una se ocupe de escribir y otra de sostener la mirada. Entiendo que ahora con las novedades digitales puede ser otros modos de tomar la declaración, el testimonio. También resulta importante anticiparle a la persona los tiempos inherentes de los procesos judiciales, aclarar los trámites y otros requerimientos que la persona que declara posiblemente deberá transitar, porque más allá de que sabemos que es fundamental no revictimizar, no estar convocando nuevamente a la persona que relate lo mismo, el sistema en la actualidad, en el sistema actual puede suceder que la persona sea convocada en distintas oportunidades, o que haya algunos trámites por los cuales deba pasar en este proceso, y entonces por lo menos explicar que esto puede suceder también es importante, para que se pierda el miedo también a un proceso, que además hay procesos en la actualidad que son mucho más escritos de lo que debieran, que quizás la oralidad no llegó tanto en algunos lugares, entonces eso también es importante, como para sacar este mito, este tabú, al secretismo del expediente. Bueno, lo que dije recién estaba más como relacionado a cuestiones de la práctica, por así decirlo, y a continuación pienso en algunas preguntas disparadoras que se mezclan con ese quehacer y que apuntan un poco a lo que decía al comienzo de la exposición, relacionado con qué tipo de respuestas podemos ofrecer, o al menos cómo las podríamos empezar a pensar. Y esto se me dispara por haber escuchado, leído a distintas personas, como Leticia Lorenzo, Iliana Duiño, Soledad Esa, Julieta Di Corleto, Marisa Herrera. Nombro muchas personas porque justamente me parece que, por suerte, en la actualidad es mucho el material y las personas que, o sea, el material que circula en este sentido, y todo lo rico de muchas exposiciones y personas que conocen de la temática y hace muchos años vienen hablando del tema, y que quizás es como cuestión también de empezar a tomarlo con esa complejidad y en ese entramado, entendiendo que es así de complejo, y que requiere de todas estas cuestiones para poder pensar en nuestro rol como abogadas y como abogades y abogados. Entonces, bueno, estas preguntas disparadoras, por ejemplo, que me vienen de escuchar a estas personas, es: ¿qué características del sistema de justicia necesitaríamos modificar
para gestionar estos conflictos, para gestionarlos inclusive de otros modos, pensando en sistemas que están más afincados en el castigo o en la gestión del conflicto y en la reparación de los daños. Y si pensamos en la reparación de los daños, ¿cómo llevar una reparación integral? ¿Quién la debería llevar? ¿Cómo se entremezcla el rol de abogadas, abogados con el sistema de justicia, con el poder ejecutivo, con las distintas funciones públicas y también con las personas que están acompañando a esas personas que denuncian a los tribunales? Después también como pregunta disparadora es el tema de la formación y de la capacitación en esta temática, pero no en términos de ley Micaela, sino en términos de para acceder a determinados cargos, más allá de los cursos obligatorios que haya que hacer. Digamos, ¿quiénes son las personas que van a terminar decidiendo qué tipo de cursos, capacidades o talleres tienen que haber hecho anteriormente o tienen que continuar haciendo y acreditando, digamos, para determinadas temáticas al menos? Y después otra cuestión que siempre resuena y que también es muy compleja porque está relacionada con las respuestas del sistema respecto de una problemática que es una violencia atravesada por distintos entramados, pero que se desmembra después y se fragmenta ese relato entre lo que puede ser el fuero civil, el fuero penal, inclusive distintas competencias de, por ejemplo, si estamos justo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, podemos llegar a tener un discurso fragmentado entre la ciudad autónoma, entre la competencia del fuero de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires con lo nacional, con lo federal. Si la mujer que sufre la violencia en el medio de alguna cuestión, digamos, es una relación de pareja, sufre violencia, algún abuso sexual entremezclado con alguna cuestión de estupefacientes, también está el fuero federal. Entonces, bueno, el pensar qué tipo de respuesta le estamos dando a esa persona que se acerca a denunciar algo, que después tiene que, una vez que lo denuncia, tiene que estar caminando por diversos tribunales que en algún punto terminan fragmentando esa problemática que es una sola, pero que es así de compleja que va a estar atravesada por distintas violencias. Bueno, y me pareció interesante en este contexto de estos debates. La semana pasada, yo vivo en Azul, provincia de Buenos Aires. La semana pasada en la Universidad Nacional del Centro, en la UNICEN, se hicieron unas jornadas que se llamaron De los márgenes al centro, bueno, una funcionaria del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Agostina Balástegui, estuvo en estas jornadas. Ella está a cargo de una dirección que trabaja con las violencias más extremas, y me pareció interesante que ella habló de pensar en dispositivos de la comunidad organizada que repiense en su totalidad las prácticas para hacer frente a este tipo de violencias. Hizo especial hincapié en las masculinidades y en la necesidad de pensar qué hacemos con aquellas personas que quedan alojadas en la cárcel también, ¿no? ¿Qué sucede con su subjetividad? ¿Qué sucede cuando salen? ¿Cómo se trabaja con estas personas que ejercen la violencia? ¿Cómo se trabaja con las masculinidades? Entonces, me pareció interesante traerlo porque justamente es una persona que trabaja con casos críticos, con emergencias, urgencias, alto riesgo, y que esté nombrando cuestiones a trabajar que van más allá de lo inmediato y que se esté visibilizando la problemática como algo así de complejo y global, también va colaborando con estos debates y con estas preguntas que traía ahora a este encuentro. Entonces, bueno, para ir finalizando, pienso que, de vuelta, abrir estos debates y ver más allá del conflicto judicializado o de la aplicación, por ejemplo, de una medida de protección en soledad, y más allá también de las recomendaciones de los organismos especializados en la materia, debemos, como abogadas, como abogados, darnos este debate más amplio a la hora de pensar este tipo de violencias y nuestro rol en ese abordaje, en esa posible, ese granito, en esa solución de una problemática que es social y que no se sale individualmente, y de vuelta, retomando lo que dije al comienzo del encuentro, sincerarnos respecto de qué tipo de soluciones se ofrecen en el mundo de lo jurídico, de lo legal, para colaborar verdaderamente, interviniendo de un modo positivo
en esa vida y en ese contexto de violencias. Quizás el simple hecho de empezar a poder hablar en otros términos y a construir jurídicamente un lenguaje que sea más acorde a este tipo de violencias y poder hacernos estas preguntas no solamente a nosotras mismas, sino también a las personas que nos cruzamos en el estudio jurídico, en los tribunales, en una cena en nuestra casa, empezar a hablar en estos términos, para que en el mundo de lo jurídico, de lo legal, circule otro lenguaje jurídico, termina teniendo un efecto mucho más importante, inclusive del que creemos, y no pensar que nuestro quehacer está circunscripto a ese recorte de caso judicializado, o a esa persona que estamos acompañando a tal citación en tal momento de nuestro quehacer abogadil, digamos. Así que, bueno, ahí finaliza la exposición, y bueno, un gusto nuevamente. Después nos encontraremos con preguntas para generar otro debate. Muchas gracias, Victoria. Ha sido muy clara tu exposición. Les recuerdo que las preguntas que puedan tener para las expositoras las pueden dejar en el chat, y al finalizar las vamos a ir diciendo. A continuación va a exponer la doctora María Lourdes Pol sobre legítima defensa en contexto de violencia de género. Es abogada residida en la Universidad Nacional del Sur, integrante del Ministerio Público de la Defensa. Asimismo es docente en la materia de elementos de derecho penal y procesal penal en la Facultad de Derecho de la UBA, y es integrante del grupo de investigación sobre doctrina penal feminista, también en la Facultad de Derecho de la UBA. Así que, doctora, le doy la palabra y muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todas y a todos. Primero que nada, muchísimas gracias por la invitación, por la participación. Así que bueno, muy contenta de compartir este breve encuentro hoy con ustedes. Voy a compartir pantalla para compartir una breve presentación del tema que nos convoca hoy. Un segundito. ¿Lo están viendo? Sí, se ve perfecto. ¿Sí? Bueno. Hasta ahí es donde puedo ampliar la pantalla. Bueno, el tema que nos convoca hoy, sobre el cual me convocaron para escribir en el libro, sobre legítima defensa en contexto de violencia de género, puntualmente legítima defensa ejercidas por mujeres que sufren violencia de género. El tema que traigo hoy no es un tema actual, pero por eso no es un tema que deja de estar vigente. Por eso, para iniciar este breve encuentro, creo interesante mencionar brevemente un caso relevado y trabajado por Julieta de Corleto, que ya la mencionó Victoria, es la directora del grupo de investigación al cual pertenezco. Bueno, y es el caso Carmen Guillot. Es un caso de 1914, es una mujer que vivía con su marido, Francisco Carlos Livingston, en Capital Federal, y fue acusada de contratar a 3 sicarios para matarlo. Él era una persona muy conocida en la época. Lo que ocurrió fue tan importante que hubo una fuerte cobertura mediática, que fue lo que dijo Carmen Guillot. Ella contó que era víctima de violencia, ella daba cuenta de una violencia sistemática. Su abogado defensor alegó inimputabilidad. Bueno, en esta causa se cuestionó mucho su sexualidad promiscua, sus relaciones prematrimoniales, se analizó cómo es que cuidaba a sus hijos. Finalmente fue condenada con una pena máxima y se le aplicó una sanción que no estaba prevista en la normativa de la época: el aislamiento durante 20 días en cada uno de los aniversarios del delito. Si bien, bueno, en este caso ella no fue quien lo mató, contrató personas a que lo mataran, supuestamente de todos modos resulta un caso interesante, ya que nos permite ingresar en algunas
discusiones sobre esta causa de justificación. Les decía entonces que no son debates actuales, pero por eso no es que dejan de estar vigentes, pues en un contexto de respuestas ineficientes por parte del Estado, encontramos mujeres que continúan respondiendo a la violencia, matando a su agresor, quien en casi todos los casos es o era su pareja. Por ejemplo, según el Registro Nacional de Femicidios elaborado por la Oficina de la Mujer de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, en 2019 hubo 252 víctimas directas de femicidios, y se constató que en el 90% las víctimas conocían al sujeto activo, y de esta porción el 46% convivía con el agresor, y el 66% se trataba de su pareja o su expareja. Y como ven en la presentación, en el 2020 el porcentaje se mantiene. Siempre esta causa de justificación da lugar a debates exhaustivos, como dice Strattenberg. Esto se debe a que la interpretación de esta causa de justificación depende esencialmente de cómo se determinan las relaciones de los individuos entre sí y de los individuos con la sociedad. A su vez, en el caso puntual que nos convoca, bueno, se tratan de agresiones enmarcadas en las llamadas agresiones enmarcadas en las llamadas relaciones de garantía. Entonces, un sector de la doctrina a estos casos lo que suma son las discusiones relativas a las restricciones en el ejercicio de la defensa, en virtud de una aparente obligación de solidaridad entre las personas implicadas. Por ejemplo, tenemos a Jacobs, que exige claramente una obligación de sacrificarse más elevada entre los cónyuges, y ni siquiera menciona ni rodea la violencia que sufren las mujeres en el marco de las relaciones de pareja. Strattenberg sí menciona el caso de los supuestos en el que la mujer sufre violencia en el marco de la relación de pareja, pero esboza una postura marcadamente restrictiva del derecho de defensa de la mujer víctima de violencia. Por su parte, Roxin ya reconoce casos en los que se admite la excepción a este deber de consideración. Estos deberes de consideración, estas restricciones a las que me refiero son, como dije, llamadas restricciones ético-sociales. Hay que tener en cuenta que si se plantea la existencia de restricciones ético-sociales, estamos interpretando de manera restrictiva una norma que es permisiva, ¿sí? Entonces se estaría violando el principio de legalidad y también de indubio pro reo, y también que hay que tener en cuenta que quienes sufren violencia, conforme las estadísticas lo indican, al interior de las relaciones de pareja son las mujeres, y por lo tanto, si postulamos la existencia de restricciones ético-sociales en el marco de una relación de pareja, estas restricciones tienen efectos diferenciales sobre las mujeres, por lo tanto resultan discriminatorias. Bueno, no me voy a adentrar en los requisitos de esta causa de justificación, entiendo que ya las conocen. De todos modos las voy a mencionar y en algunas me voy a detener. Bueno, el primer requisito es la existencia de una agresión. La existencia de una agresión de carácter ilegítima. Hay discusión acerca de si es posible la legítima defensa contra una agresión antijurídica pero que no es culpable, si es procedente contra una conducta imprudente. Y bueno, después el otro requisito respecto a la agresión es que la agresión tiene que ser actual o por lo menos inminente, y bueno, y en este tema es un requisito problemático, o por lo menos que da lugar a mucho debate,
Cuando hablamos de actualidad o de inminencia a la agresión, entonces esto significa que la agresión puede no haber comenzado al momento de llevarse la acción defensiva, pero que está por comenzar, o que ya comenzó y que por lo tanto resulta actual, y en ese caso habría menos debate, ¿no? Me parece que resulta útil traerles autores que dan amplitud o que dan flexibilidad a este periodo temporal, ¿sí? ¿Por qué? Porque identificar inminencia con inmediatez, ¿sí? A quienes terminan perjudicando es a las mujeres, porque como venimos diciendo son quienes se defienden de las agresiones en el marco de una relación de pareja. Bueno, en este punto, Zaffaroni y Alagia y Slocar sostienen que la acción defensiva puede realizarse mientras exista una situación de defensa, ¿sí? Este es el periodo temporal que dan los autores. Entonces, este periodo temporal comenzaría cuando el agresor hace manifiesta su voluntad de agredir, o cuando es susceptible de percibirse como una amenaza manifiesta. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo es que concluye este periodo temporal? Cuando cesa la actividad lesiva o la posibilidad de retrotraer o de neutralizar sus efectos. Por su parte, Pfister dice que el requisito de una agresión inminente se explica a partir de la necesidad de que la situación tenga características inequívocas y de reducir el riesgo de una defensa por error, ¿sí? Dice que esta es la razón de ser de este requisito de la inminencia. Lo que dice Pfister es que las intenciones del agresor tienen que estar a la vista. Luego, siguiendo este razonamiento, lo que el autor plantea el problema de si puede ser valorada como agresión actual la amenaza de una futura lesión a un bien jurídico. Ese es el problema que él plantea. Entonces, bueno, a su entender no, la amenaza de una futura lesión a un bien jurídico no alcanza para fundar la situación de una legítima defensa. Y en relación a este autor, me parece atinado traer a colación lo que sostiene el doctor Alejandro Chetman. Lo que dice es que tendemos a pensar que la inminencia es lo mismo que la inmediatez, y hay razones para sostener que no son lo mismo. Lo que dice es, bueno, lógicamente es más fácil de prever el daño cuando más inmediato sea. Ahora, que sea más fácil no significa que no se pueda prever temporalmente un daño más alejado, ¿sí? Entonces, él lo que sostiene es que hay que operar con una idea de inminencia un poco más sofisticada y no tan atado al concepto de inmediatez. Bueno, también les menciono el concepto que da Roxin, que para estos casos me resulta, creo que sumamente útil. Dice que es admisible la legítima defensa en los delitos permanentes. Por lo que la agresión sigue siendo actual mientras el intruso permanezca en la casa o mientras la víctima esté encerrada, ¿sí? Entonces, creo que esta es una postura que nos resulta sumamente útil por lo pronto para ejercer la defensa en estos casos, o para interpretar estos hechos con perspectiva de género. Y bueno, si nos vamos a autoras que tratan puntualmente el tema de la defensa ejercida por mujeres en contextos de violencia de género, tenemos que mencionar a Larrauri, que funda la inminencia de la agresión en las amenazas constantes de la que es víctima la mujer, y en los conocimientos previos que como víctima de maltratos reiterados tiene de las reacciones, ¿no? del agresor, y esos conocimientos previos que le permiten anticipar la situación agresiva. Hay autores que
que aseguran, ¿no?, que la situación en la que se encuentran las mujeres víctimas de violencia se puede asimilar a aquellas en las que se encuentran las personas privadas de su libertad, ¿sí? Hay varios autores que sostienen esto. Por ejemplo, se da el siguiente caso: si A secuestra y encierra a D, y bueno, y le anuncia que planea matarlo la semana siguiente. Entonces D tiene la oportunidad de matar a A y de escapar cada mañana, dice, es el caso cuando le trae los alimentos diariamente. Entonces, siguiendo la teoría de la inminencia, D debería esperar a que A trate de matarlo para ejercer su acción defensiva. Y bueno, el principio, lo que dice la autora Robinson, que es la que da este ejemplo que les estoy contando, bueno, concluye que el principio de defensa propio debería permitirle actuar antes de esta situación. Lo que dice esta autora es que la actualidad de la defensa no es un requisito, digamos, la actualidad no es un requisito autónomo, sino que la actualidad es una forma de precisar la necesidad de la defensa. Hay otra autora, Correa Flores, que se las voy a mencionar un par de veces más. Ella diferencia dos situaciones en las que se puede ejercer la legítima defensa. Una es una situación de confrontación y una es una situación en la que no hay confrontación. Lo que dice es que erróneamente se suele asimilar la actualidad de la agresión a una situación de confrontación, ¿sí? Su tesis es sobre la legítima defensa en casos de no confrontación. Por eso es que dice que asimilar la actualidad a la situación de confrontación se trata de un error, y bueno, y toda su tesis se dedica a explicar cuándo es que en una situación de no confrontación aún de todos modos puede existir, puede configurarse el requisito de la actualidad. Bueno, y luego el otro requisito para que se configure esta cosa de justificación es la necesidad racional del medio empleado. Seguramente ya lo saben, y hay consenso en que se debe elegir quien se defiende el medio menos lesivo. El medio menos lesivo, pero que tiene que ser idóneo. Ese medio menos lesivo tiene que ser de todos modos idóneo. Entonces, si la persona tiene un medio menos lesivo, que tiene una probabilidad muy baja de asegurarse la defensa, pues en tal caso no está obligada la persona a utilizar ese medio por no resultar idóneo. Correa Flores lo que dice es que para medir la necesidad se deben tener en cuenta los conocimientos de quien se defiende. Y por eso sostiene, bueno, que hay que tener una aproximación individualizadora. Lo que se debe determinar es si el individuo, en este caso la mujer, sabiendo lo que sabía y enfrentando la situación en la que estaba, actuó como cualquier otra persona hubiese hecho en esas circunstancias puntuales, en exactamente esas circunstancias. Por eso habla de la aproximación individualizadora. Bueno, y cuando hablamos de la necesidad racional del medio empleado, que en este punto se suele hacer la siguiente pregunta: bueno, ¿por qué la mujer que se defendió no se fue de su casa? ¿Por qué no recurrió a la policía? Entonces, es clave en este punto, frente a esta exigencia, ¿sí? Frente a esta exigencia, una exigencia de este tipo, argumentar cuáles son los riesgos que estaría soportando la mujer de elegir uno de estos medios menos lesivos, ¿sí? Por ejemplo, de irse de su casa. Bueno, ¿cuáles son los riesgos que estaría enfrentando? Porque si los riesgos entonces son muy altos, esta defensa que se le está exigiendo no es idónea, ¿sí? Entonces, es útil acá recurrir a las estadísticas, echar mano a las estadísticas que reflejan en manos de quienes las mujeres sufren violencia, recurrir a las estadísticas de femicidio, que dan cuenta de quiénes son los que cometen los femicidios, y también las estadísticas que dan cuenta sobre dónde son asesinadas
las mujeres. Y si se ejerce la defensa de estos casos, bueno, es importante argumentar en este sentido para salir de la idea de que la mujer creía que no tenía otras opciones para salvarse, y sostener por el contrario que efectivamente no las tenía. Bueno, deben conocer que tenemos fallos de nuestro máximo tribunal respecto a la legítima defensa. Por ejemplo, tenemos el caso Leiva, que es del 2011, que bueno, si bien la Corte remitió al dictamen del procurador, es un fallo sumamente importante en la materia. No lo voy a desarrollar, solamente mencionar que una de las particularidades es que se analizaron las deficiencias de prueba, tales así que el procurador terminó buscando prueba en la prensa. En los votos de Ajibay y de Hayton de Nolasco se hacen referencia a la 26485, a la Convención de Belén do Pará, y por si les resuena, les comento que este es el caso en el que, bueno, Leiva fue encontrada encerrada en su casa y había matado a su marido con un destornillador. Después también tenemos otro caso de la Corte, RC, que tampoco lo vamos a desarrollar. Es una mujer que a partir de un incidente no saluda aparentemente a su marido. El marido lo percibe como una ofensa, la agrede y ella se defiende con un cuchillo. Acá el procurador habla de arbitrariedad en la valoración probatoria, y además habla de discriminación, porque dice que hay un uso y una decisión fundada en estereotipos de géneros, y dice que esto configura una discriminación. En cuanto a la normativa internacional a la que se recurre, además de recurrirse a la Convención de Belén do Pará, también se recurre a la recomendación número 1 del Comité de Expertas de Seguimiento, la Convención de Belén do Pará. No obstante, estos fallos importantes que tenemos en nuestro máximo tribunal, tenemos una gran cantidad de fallos de tribunales inferiores, como el que comento en el libro, que no siguen los lineamientos del máximo tribunal, y en los que advertimos una falta de consideración del contexto de la violencia de género, una falta de consideración de la dinámica de la violencia habitual, el recurso a estereotipos de buena madre, de buena víctima, de buena esposa, también un recurso al estereotipo de la privacidad. Y por último mencionarles otro fallo de la Corte, es el fallo de Pérez Jessica. Jessica va a la casa de su pareja a pedirle que le devuelva, están separados, a pedirle que le devuelva un televisor. La expareja sale de la casa, hay una discusión, ella lo hiere, él cae al piso, ella lo sigue lastimando y él muere. Este caso no es un caso típico de confrontación, claro está. Ella va a la casa a pedirle que devuelva el televisor, no sé si lo dije antes, es un televisor que le pertenecía a ella. La defensa invocó legítima defensa por resultar Jessica víctima de violencia de género. Ahora, los tribunales rechazaron el argumento y negaron una situación de peligro que haya justificado la agresión. Bueno, acá la pregunta que me parece importante hacer es, bueno, ¿qué se debería requerir en un caso de estas características, en un caso de no confrontación, para pensar la legítima defensa? ¿Qué es lo que habría que mostrar en este caso al tribunal? Bueno, les comento que la Corte dijo que en atención a la intensidad de la autorización de la causa de la legítima defensa, que no está limitada a la legítima defensa por la proporcionalidad, lo que dice la Corte es, bueno, que la legítima defensa, la noción de actualidad de la agresión es más restrictiva que la noción de actualidad del peligro, que en el estado de necesidad, ¿sí? Entonces solo abarca a la agresión que se dará de forma inminente o que ha comenzado o que todavía está transcurriendo, y la Corte dice acá se excluyen los casos de defensa preventiva, ¿sí? No están incluidos dentro de nuestra
doctrina en torno a la legítima defensa. Sin perjuicio de ello, la Corte reconoce que excepcionalmente se han admitido en casos de extremos de violencia familiar, no la legítima defensa, sino un estado de necesidad exculpante, en los llamados casos de tirano de la familia o el tirano en casa. Son los casos en los que hay un peligro de carácter permanente que solo puede ser neutralizado actuando eficazmente sin temor, y que no puede ser de todo otro modo. Pero, ¿qué hace la Corte en este caso? Bueno, en este caso le dice a la defensa: ustedes no argumentaron en este sentido, o sea, ustedes no me argumentaron como si fuese un caso de no confrontación. ¿Por qué? Porque acá no sostuvieron que había un peligro de carácter permanente. Lo que dice la Corte es, quedó acreditado que ella sufrió violencia de género, pero lo que dice la defensa no argumentó sobre la urgencia de la defensa y tampoco argumentó sobre la existencia y la inexistencia de otros medios para resolver esta situación. Es un dato muy importante el del televisor. ¿Por qué? Porque el procurador toma en su análisis el dato del televisor y lo que dice es que, bueno, ella había comprado este televisor luego de muchos años de una relación de sumisión, había lograr cierta independencia y había adquirido por ella misma ese televisor que él le había sacado. El hombre se lo robó, el televisor, y se lo llevó a su casa. Bueno, lo que hace la Corte es utilizar este hecho para fundar el estado de emoción violenta, no de legítima defensa. Y bueno, y para terminar, y en relación a los casos de no confrontación, les traigo acá el detalle que da Correa Flores para sostener que en un caso de no confrontación se entienda, se considere configurada la legítima defensa. O sea, ¿cuándo es que en un caso de no confrontación puede existir aún actualidad en la agresión? Y esto es lo que la autora da, ¿sí? Quizás pueden llegar a ser elementos para poder construir, si se ejerce la defensa de estos casos, una agresión actual, y a partir de ahí la legitimidad en la defensa. Ella, por ejemplo, dice que, bueno, que el agresor o la víctima tienen que ser pareja, de hecho derecho, que tienen que vivir juntos, y bueno, dice cuáles son los elementos cuáles son las características para considerar que hay una tiranía privada. Dice que es lo que eso debe haber en un caso de no confrontación para que exista legítima defensa. Así que bueno, les dejo esta caracterización que da Correa Flores, por si les resulta de utilidad, y bueno, les agradezco muchísimo por la atención y quedo atenta a sus preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Lourdes. Muy clara también tu exposición, muy interesante. Bueno, tenemos una pregunta de Carolina Machi para Victoria. La voy a leer. Menciona: me gustaría si pudieras profundizar sobre la deseable articulación entre la justicia y el Ejecutivo al abordar casos de violencia de género, especialmente si en provincia de Buenos Aires existen convenios al efecto. Bien, bueno, hola Carolina. Sí, por ejemplo, los casos que resultan ser muy mediáticos, en donde la situación de violencia, por ejemplo, termina con un femicidio, y en donde en los medios salen estas noticias de que había X cantidad de denuncias previas y que la mujer acudió a los estrados judiciales a solicitar ayuda, y no obstante eso, después del X cantidad de medidas de restricción de acercamiento, igualmente él la termina matando. Son un ejemplo como para pensar en qué herramientas existen en el servicio de justicia respecto de qué hacer en situaciones en donde tenés una persona que incumple medidas de protección,
y una mujer a la que hay que darle una respuesta por parte del Estado, más allá de la función judicial, legislativa o ejecutiva de la que estemos hablando. Entonces, por ejemplo, se me vienen a la cabeza, ¿qué pasa? No por esta situación en particular, pero digamos, centros de día, casas, o llamados los refugios, bueno, ¿cuál es la situación de estos lugares como para que eventualmente las personas puedan ir a estos espacios? ¿Cuáles son sus condiciones? ¿Puede haber una articulación distinta entre el sistema del servicio de justicia y estas casas? ¿Es esa la respuesta, o quizás la respuesta podría ser de otro modo de esa articulación, como por ejemplo con un análisis en las rutas críticas que involucre no solamente al Ejecutivo, sino también al Judicial? Por ejemplo, en Azul hay una mesa de la ruta de la violencia, que entiendo que existe creo que todos los municipios, o la mayoría de los municipios, y en la provincia de Buenos Aires, sobre todo entiendo que en la mayoría de los municipios existen estas mesas en donde participan no solamente los ejecutivos municipales, las áreas de género de los ejecutivos municipales, sino también las oficinas judiciales de la Administración de Justicia. Entonces se podrían plantear ahí estas situaciones y esta ruta crítica para ver qué salida se le encuentra a la problemática de un caso en particular, y ahí articular de un modo distinto entre estas dos funciones públicas. Repensar de vuelta lo que decíamos antes de los talleres de masculinidades. Estos talleres pueden ser ofrecidos por los poderes ejecutivos, por la función ejecutiva, y que sean, yo le digo talleres, pero lo podemos decir talleres, o digamos programas, espacios, lugares que puedan alojar de un modo efectivo, que no sea simplemente una capacitación de 1 hora y listo, sino que se piense desde otro lugar, con otro tiempo y con otra complejidad, qué tipo de respuesta por parte del Ejecutivo provincial o municipal o nacional se le va a dar a estas personas que ejercen su masculinidad de este modo, por el cual tienen una causa penal en trámite, o por la cual tienen un expediente de violencia intrafamiliar en trámite. Inclusive, no sé, me imagino que hay, no lo sé, pero respecto de qué pasa cuando la mujer LGBTI+ tiene que ir a denunciar y tiene que dejar de trabajar tal día para ir a declarar. Yo trabajé muchos años en fiscalías, y a veces me pasaba de estar llamando por teléfono a una persona para que venga a declarar, a relatar los hechos, y de repente que me dijeran, no, mira, yo si voy a declarar, pierdo el día de trabajo, así que prefiero ni ir. Y bueno, ¿y yo qué respuesta tenía para darle? Seguramente haya alguna ley que muy bonito diga que esa persona, bueno, le dábamos el certificado de que ese día fue a declarar para que no le descuenten el día, pero sabemos que en el mundo en el que vivimos muchas veces no estamos registradas. Entonces, la persona prefería no perder su día de trabajo, y yo no le podía ofrecer pagarle para venir a declarar. Bueno, digamos, cuestiones que entrelazan problemáticas estructurales y que no se solucionan solamente desde la función de la propiamente judicial. Por eso que es interesante, o deseable al menos, que empiecen a dialogar de otros modos. Y respecto a si hay convenios o no, yo encuentro 2, ahora los copio acá en el link, pero encuentro, por ejemplo, uno del Ministerio Público Fiscal de la provincia de Buenos Aires, con el Ministerio de Mujeres, con Estela Díaz. Dice que tiene por objeto establecer un marco institucional de colaboración tendiente a desarrollar y ejecutar acciones y actividades destinadas a optimizar y fortalecer las capacidades, estrategias, intereses y objetivos de las partes, conforme las competencias y misiones propias de cada una de ellas. Bueno, entiendo que sería parte de esto que decimos de ver de qué modo con las competencias de cada función pública articular, encontrar el modo en el que algo que requiere de esto multiagencial e interseccional pueda llegar a buen puerto, esta resolución del conflicto, y no termine después
en una noticia en los medios que diga después de 5 veces que fue a denunciar y de las medidas de protección que incumplió y quedó judicializado, pero igual terminó el resultado muerte. Ahí dejé el link, y después también encontré otro entre el Ministerio Público de la Defensa de la Nación, el Ministerio de Justicia de la provincia y el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad de la provincia, relacionada con cómo acá seguramente, a ver, copio el link, Lourdes quizás nos puede ayudar en este convenio. Entiendo que hay un programa específico del Ministerio Público de la Defensa que patrocina mujeres que sufren violencia por motivos de género, entonces entiendo que ahí es como un convenio que trabaja, entonces vamos al Poder Judicial, porque es el Ministerio Público de la Defensa, con el Ejecutivo, con el Ministerio de Mujeres de provincia, para lo que es, digamos, la representación legal de mujeres víctimas de violencia. Hay un programa, pero no es en todos los casos que actúan. Generalmente son en casos muy graves, no es en cualquier mujer víctima de violencia de género, no es que se va a contactar con el programa y la van a patrocinar. También está el programa de querellas, pero son casos muy puntuales, que de hecho el programa de querellas requiere antes la resolución de la defensora general para que se intervenga. Ah, bien. Bien. Bueno, pero ahí hay como... pero bueno, no es que en cualquier caso pueden intervenir. Bien. Bueno, no sé si ahí más o menos respondimos a la pregunta. Pero es para seguir pensando, ¿no? Otras opciones, bueno, cómo ahí se puede ir articulando y pensando en estrategias en conjunto, en diálogos. Muchas gracias, Victoria y Lourdes, por los aportes. Si Diego estás por ahí, le podemos dar la palabra a Santiago Irizarry para que haga una pregunta. Hola, ¿se me escucha ahí? Sí. Bueno, antes que nada, felicitaciones Solange, Sebastián, por la organización del evento, me ha parecido más que provechoso. Felicitaciones también a las expositoras, la verdad que me ha gustado mucho ambas exposiciones. Ahora bien, la pregunta que tengo yo, que es algo que me ha quedado pensando y que vengo pensando ya hace un tiempo con relación a esta temática, es la siguiente. Gran parte del pensamiento que ustedes han esgrimido a lo largo de esta charla se encuentra en cierto punto estructurado a partir de ciertas estadísticas. Estadísticas que ustedes, más que nada Lourdes, puso en evidencia mencionando las cifras dadas por la Oficina de la Mujer, la cual depende de la Corte, ¿no? Es decir, los datos sobre los femicidios, que año tras año vienen publicándose. Ahora bien, la pregunta o la cuestión sobre la cual yo pretendo reflexionar es la siguiente. Yo no sé qué tanto han profundizado sobre el estudio de estas estadísticas, y no quiero agarrarlas con una pregunta media complicada, pero cuando yo he analizado estas estadísticas, he advertido dos grandes problemas. Es decir, dejando de lado los números crudos, ¿sí?, el procedimiento por el cual se llega a esos números crudos. Los dos problemas son, el primero es la terminología utilizada. Se habla de femicidios en contraposición, por ejemplo, a la definición que nos da nuestro plexo normativo. Es decir, si uno agarra el artículo 80, inciso 11, tenemos una definición de femicidios, y si uno agarra las estadísticas propiciadas por la Oficina de la Mujer, va a tener una definición totalmente distinta. En consecuencia, en lo que a mí respecta, estamos hablando de cosas distintas. Ni que hablar si tomamos, por ejemplo, la terminología o las conceptualizaciones esgrimidas por quienes tradujeron el término femicide a feminicidio, ¿sí? La antropóloga mexicana Lagarde de los Ríos, y ni que hablar si adquirimos la terminología propiciada por otras legislaciones latinoamericanas. Todos hablan de femicidio o de feminicidio, pero todos hablan de cosas distintas. Entonces yo ahí advierto un pequeño problemita en esas estadísticas, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a estudiar y qué es lo que pretendemos cambiar de la realidad? Y la segunda problemática que yo advierto, y quiero ver si ustedes la han advertido y cuáles son sus consideraciones con relación a ellas,
es la siguiente. Cuando se habla de femicidios y de cantidad de femicidios producidos año tras año, se computan causas que no están culminadas. Es decir, se computan causas donde están en pleno proceso investigativo, sumario, instrucción o investigación penal preparatoria. Se habla de causas donde el imputado se encuentra rebelde, donde no hay imputado, donde el imputado se ha suicidado, donde el imputado ha sido sobreseído o absuelto. En consecuencia, yo lo que les pregunto a ustedes es, ¿hasta qué punto consideran realmente valiosas estas estadísticas cuando si uno pretende determinar cuántos femicidios han sido concluidos en un proceso y determinados procesalmente como femicidios, los puede contar con los dedos de una mano? Creo que son 5 o 10 por año. Yo creo que todos estamos de acuerdo con que son hechos aberrantes, todos pretendemos cambiar esta lamentable situación que padecen día a día las mujeres, eso es innegable, pero la pregunta es, ¿hasta qué punto ustedes consideran que estas estadísticas son realmente útiles para cambiar esta penosa realidad que vivencian las mujeres? No es necesario, mi opinión es que no es necesario recurrir solamente a las estadísticas sobre femicidios, digo. Hay estadísticas sobre la violencia que se sufre al interior de la pareja y son innegables y propias son resultado del sistema en el que estamos inmersos. Entonces, las únicas estadísticas que valen, si es que generan dudas, no son las de femicidios, sino las numerables estadísticas que existen tanto a nivel nacional como internacional respecto de quiénes son víctimas de violencia al interior de las parejas. Entonces, no me parece que las únicas válidas y relevantes sean las de femicidio. Así que por eso no me parece un tema trascendental, por lo menos en el que me convoca a mí. Acá me parece útil, como les decía, recurrir a las estadísticas para poder discutir acerca de si está configurado o no el requisito del uso racional del medio empleado, pero no me parece que las únicas estadísticas que tengamos al alcance sean, y las únicas válidas sean las de femicidio. Cualquier estadística relacionada con la violencia que sufren las mujeres me parece relevante para echar mano y también es necesaria, digamos. Lo que pretendemos justificar es quienes sufren violencia y el sistema patriarcal mismo. Entonces, para fundar eso tenemos material de sobra y no solamente estadísticas sobre femicidios, y tampoco no nos vamos a encallar en la discusión sobre la terminología en torno, la conceptualización en torno al femicidio. Sumándole, perdón, Lourdes. No, está, Victoria, ya está. Gracias. No, sumando, muy interesante lo que dice Lourdes respecto, bueno, en dónde poner el eje y toda la otra, los otros datos de los que podemos echar mano, pero pensaba también en qué lugar le ponemos, o sea, qué lugar le otorgamos también a lo que es la resolución de ese conflicto en ese expediente, por lo que decía Santiago, la condena. Quizás la cuestión de que esta estadística se saque en el año que ocurre el hecho, en donde se judicializa la cuestión y no se espere a los X cantidad de años hasta el juicio, es porque ahí también quedarían por fuera hechos que quizás no son por la justicia nombrados de un modo determinado a la hora de la condena, pero que para la sociedad, y si nos lo ponemos a pensar desde un hecho sociológico, fue un feminicidio, como diría Lagarde. Entonces me parece también que es interesante ahí la Corte, qué postura adoptó al crear este registro, que es un registro que le manda, en realidad está relacionado con la Ley de Protección Integral a las Mujeres, manda a crear un registro, la Corte es la encargada de crear este registro, y ahí se pone en marcha el registro de la Corte, y me parece que justamente si es un registro que figura en la Ley de Protección Integral a las Mujeres y que está relacionado con esta problemática que es analizada, vista desde la cuestión histórico-sociológica, entonces se hace eje en poder empezar a documentar algo que estaba totalmente subregistrado y de lo cual no había ningún tipo de datos, haciendo eje y poniendo el foco
no en lo que terminan diciendo 3 personas en un juicio oral, sino más bien en estos casos que ingresan al menos al sistema de justicia, porque si no nos encontramos con personas que matan, que la acción típica queda encuadrada en el femicidio, pero después se suicidan y hay extinción de la acción penal. Entonces quizás si es, digamos, si es por eso, entiendo que entonces se nos caería también ahí digamos, no quiero entrar en esa, como decía Lourdes, pero como también para tener en cuenta a dónde ponemos el eje cuando nombramos lo que nombramos, si lo queremos hacer desde una visión más holística, más sociológica, o haciendo eje en la resolución de un fallo después de 5 años de un proceso penal. Pero bueno, muy, muy interesante, Santiago, lo que decís. Muchas gracias a ambas. Hay otra pregunta de María Valentina Salas. Entiendo que bueno, puede estar dirigida a las dos, así que la realizo y ustedes verán quién responde. Dicen, aquellas mujeres que pertenecen a grupos económicos vulnerables a veces no logran acceder a la justicia o a estos refugios, ya que no cuentan con los medios para solventar gastos de traslado para ellas y su niñez. Tampoco cuentan con un teléfono o acceso a uno para localizar a las oficinas de violencia doméstica. ¿Qué políticas públicas podrían aplicarse? Aún en muchos barrios o comunidades se mantiene el yo no me meto, falta aún más difusión de que es algo que nos compete a todos como sociedad. Bueno, a mí como para empezar a pensar se me ocurre, bueno, cuestiones socioeconómicas sabemos que están íntimamente relacionadas, por eso también en ambos ministerios digamos, hay políticas públicas tendientes a visibilizar la problemática de lo socioeconómico a la hora de poder afrontar las violencias de otros modos. El programa Acompañar del Ministerio de Mujeres de la Nación es un ejemplo de esto. Sabemos que están íntimamente relacionadas las violencias. Una es la de, digamos, tenemos la de autonomía física, que es la que más sale en este contexto, porque estamos hablando de derecho penal. Por eso femicidio, feminicidio, legítima defensa, pero entendemos que no son las únicas violencias las de la autonomía física, y por eso es que una de las cosas que se podría hacer, bueno, más allá de cambiar, de un cambio sociocultural y de comprender la complejidad del fenómeno del que hablamos, es que haya un Estado presente que colabora a disminuir esa brecha también en lo que es lo económico, que sabemos que viene arrastrado por tareas domésticas, de cuidado, por estar precarizadas, por no acceder del mismo modo a los créditos y demás, y que por ende empiezan a haber políticas públicas tendientes a otorgar estos derechos tan relegados respecto de lo económico. Entonces, sí, lo que dice la compañera, lo que dice María es así, es una realidad, ese factor influye y un montón, y es parte de lo que entiendo que el Estado en la actualidad entiende que hay que accionar, y que por eso también los ministerios tienen programas en este sentido, por eso, por ejemplo, nombraba el Acompañar. Bien, buenísimo, muchas gracias. Si no hay más preguntas, al menos en el chat no tenemos, damos por finalizada la presente actividad. Seba, no sé si querés aportar algo más. Sí, yo iba a abusar de mi calidad de organizador del evento para hacer una pregunta a cualquiera de las dos. Victoria hablaba de la gestión de los conflictos. Y bueno, a mí me interesa o me preocupa cómo gestiona el sistema de justicia penal los conflictos de violencia de género, que obviamente es lo que yo hago. No digo en todos los departamentos judiciales, pero sí en muchos veo una forma mecánica de tratar los casos penales en contextos de violencia de género. Pongámosle una lesión leve o grave, una amenaza. La forma es mecánica. Se requiere la detención preventiva, confirmación en cámara, elevación a juicio en un par de semanas, y abreviado, porque desde Góngora en adelante no se puede cerrar una suspensión de juicio previo en estos casos. Y yo lo que veo ahí es que obviamente se le da la participación correspondiente a las víctimas, se les consulta, ¿sí? Se les pide la opinión sobre
las eventuales concesiones hacia el imputado, o la salida alternativa al debate oral mediante un agregado, etc. Se les consulta. Pero acá no veo que desde el Estado, de alguna manera, se colabore en esta etapa del conflicto que es la penal, en lograr erradicar ese tipo de conductas por parte del imputado. O sea, no participan absolutamente nada. ¿Sí? Yo no veo que se haga algo donde el imputado pueda internalizar las conductas socialmente aceptables, ¿no? Que obviamente implican la no violencia hacia la mujer. Entonces la pregunta es, ¿qué se podría hacer? ¿Qué aporte se podría realizar desde el Estado para que de alguna manera el imputado pueda, no digo participar, pero sí por lo menos recibir alguna información, o recibir cursos, etcétera, pero que también le sirva a él para justamente erradicar sus comportamientos? Yo recuerdo que hace algunos años, antes de que el tema esté tan en boga, había una jueza de garantías de acá de La Plata, que ha concedido algunas excarcelaciones a ciertos imputados en estos delitos, y ella misma le daba cursos de violencia de género. O sea, esa era la condición para acceder a la excarcelación. Y doy fe de que realmente le daba los cursos de violencia de género. Entonces yo veía que el imputado participaba, ¿sí?, en este conflicto penal, y de alguna manera se llevaba herramientas que intentaban justamente eliminar su tipo de conducta, sus patrones machistas o patriarcales, si se quiere. Pero hoy en día en algunos departamentos judiciales veo que eso no sucede. Entonces, mi pregunta es, no sé si comparten esta visión, o qué se podría hacer desde el Estado para que el sistema de justicia penal también colabore en esto. Obviamente uno entiende que la justicia penal llega cuando el delito ya sucedió, ¿no? Pero bueno, yo creo que se podría hacer algo más, porque siempre le exigimos a la justicia penal un poquito más, ¿no? Y creo que en este caso también se podría hacer algo más, y que también obviamente le sirva al imputado, y en definitiva también sea un aporte a la sociedad, ¿no?, en la búsqueda de la erradicación de las conductas violentas. Bueno, a ver. Lourdes, decime vos cualquier cosa. Te dejo hablar a vos, creo que es más tu tema. Yo soy penalista puro y duro, y si bien hay cuestiones que, bueno, y además trabajo en Capital, en Federal, así que quizás hay cuestiones de la práctica con la que no, creo que mi aporte no va a ser demasiado útil puntual, o sea, y que tiene que ver con lo que vos estás preguntando. Así que, Victoria, te dejo que arranques, y cualquier cosita intervengo. Bueno, no, me parece, Sebastián, que coincido con esto que decís del problema de las respuestas mecánicas, y que es un poco también lo que hablábamos respecto de las masculinidades, y que bueno, acá Carolina puso en el chat, por ejemplo, condiciones en el abreviado, como que el agresor asista a cursos. Después Daniel dice, y ahí entra lo que hacemos en la etapa de ejecución. Digamos, para mí ahí se resumen muchas cuestiones a pensar. Por un lado, si hay la posibilidad de resolver los conflictos, de gestionar los conflictos de otro modo, que no sea a través del juicio, y en ese sentido la importancia de aprender a escuchar, de no expropiarle el conflicto a la persona que sufre la violencia, a las personas que se vieron involucradas en ese conflicto, entender que no todos los conflictos se resuelven de la misma forma, y por lo tanto puede haber una mujer que desee seguir con la instrucción y con el juicio, y haya otra que por una situación asimilable diga que no. Entonces también el pensar de qué modo escuchamos, de qué modo informamos, y entender que el caso a caso merece prestar ese como especial interés en resolverlo de forma conjunta, y ser también un facilitador, una facilitadora a la hora de explicar estas cuestiones. Y obviamente, más allá de lo que le está pasando subjetivamente a la persona que sufre la violencia, pensar en que hay una persona que la ejerció y que hay que darle otra respuesta, como lo que decía que cuando escuché en las charlas de la UNICEN, esto de, bueno, realmente repensar las masculinidades, y que hay que pensar en cómo atraviesa esto a toda la sociedad, y cómo también la sociedad civil se puede involucrar en esto.
en el chat alguien decía en un momento esto de no me meto y demás. Bueno, no es lo mismo en un municipio, la sociedad civil, que diga no me meto, a tener personas que participan en determinado lugar, que se hacen determinadas jornadas, que se sabe que tiene un modo de ver al mundo determinado, que se abraza a la persona que está atravesando determinadas violencias, que hay una red que no es solamente una red familiar y de contactos propios individual, sino que es una red comunitaria, que puede abrazar también a ese agresor, que no le decimos agresor, no sé, hay que pensar también cómo le decimos, ¿no? Como para dejar de encasillar en víctima, en agresor, o sea, no deja de ser una persona que atravesó determinadas cuestiones y que hace, y que es producto también de esa socialización y de esa sociedad y de ese contexto sociohistórico determinado, entonces también es importante escuchar a esta persona y ver cómo después continuamos trabajando con esta persona. Y me parece entonces, Sebastián, que la pregunta que haces es como súper difícil de contestar y que está relacionada con empezar de a poquito a pensar en otras opciones. De vuelta digo esto de lo de dialogar y de dar cuenta también que si no estamos encontrando soluciones mágicas porque la respuesta mecánica del Poder Judicial o de las respuestas penales sigue sin funcionar, porque por la estadística al menos que tenemos, vemos que mucho que digamos no funciona, entonces más que nunca estamos habilitados a pensar en otras opciones más creativas y a involucrarnos desde otro modo, no solamente como abogados, abogadas, sino también como parte de esta sociedad que encuentra este problema social. Pero bueno, la invitación es a seguir pensando, básicamente. Excelente, muchas gracias a ambas, muy claritas y muy buenas las exposiciones. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Bueno, muchas gracias tanto a Victoria como a Lourdes, al igual que, bueno, Seba recién mencionó, han sido excelentes las exposiciones. Gracias también a los participantes por haber intervenido y por estar presentes en la actividad. Si no hay más preguntas, finalizamos la actividad. Muchas gracias.